La manera de calcular el impuesto de la renta para las personas naturales fue modificado con las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno que se publicaron con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. En este video conoceremos cuáles fueron esas reformas y la manera correcta de hacer el cálculo del impuesto de la renta para las personas naturales. Comencemos. Ok amigos, empecemos entonces con el cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales para el periodo 2022, que se debe declarar en el año 2023, tomando en cuenta las reformas tributarias. El cálculo de las declaraciones del impuesto a la renta del periodo 2021 a declarar en el año 2022 se hará sin tomar en cuenta las reformas actuales. Este cálculo es para las personas naturales que estén exentas del régimen impositivo para emprendedores y negocios populares, RIMPE, como son las personas en relación de dependencia, quienes se dediquen a la construcción, lotización, quienes ofrezcan servicios profesionales, entre otros. Dentro de las reformas están las siguientes reglas. Si los ingresos brutos superan las 2.13 fracciones básicas desgravadas, se utilizará el 10% del menor entre el total de los gastos personales y 7 canastas básicas, como rebaja del impuesto a la renta, no como gastos personales deducibles. Se aplicará antes de imputar los créditos tributarios en caso de haberlos. Si los ingresos brutos no superan las 2.13 fracciones básicas desgravadas, se utilizará el 20% del menor entre los gastos personales y el costo de las 7 canastas básicas. Observamos además que se ha incrementado un escalón en la tabla progresiva para el cálculo del impuesto a la renta para las personas naturales. Actualmente, el límite superior del porcentaje del impuesto sobre el excedente es de 37%, 2% más que el límite superior antes de la reforma. En el primer ejercicio vamos a ver cuando los ingresos brutos superan las 2.13 fracciones básicas desgravadas. Tenemos ingresos anuales por $42.000, decimotercer sueldo por $3.500, decimocuarto sueldo $400. Recordemos que este es un ejemplo y que todavía no se conoce a ciencia cierta cuál será el sueldo básico para el año 2022. Los fondos de reserva por $3.498,60 y utilidades por $3.000. El total de los ingresos brutos es de $52.398,60. Los ingresos grabados por $45.000 y un aporte personal al IES por $3.969. Dentro de este ejercicio veremos primero cuando los gastos personales superan las 7 canastas básicas. Supongamos que tenemos $1.000 por gastos de alimentación, $1.000 por gastos de vestido, $1.000 por gastos de salud y así hasta llegar a un total de $6.000 por gastos personales. Supongamos que el costo de la canasta básica a diciembre del 2022 es de $715,31. Multiplicado por 7 tenemos $5.007,31 y vemos que este último valor es el menor. Obtenemos el 10% de la canasta básica multiplicada por 7 y nos da un valor de $500,72 como rebaja del impuesto a la renta causado. La base imponible la obtenemos de restar el aporte personal al IES, es decir, $3.969, a los ingresos grabados, que son $45.000. De esta manera tenemos como base grabada $41.031. Ahora bien, para el cálculo del impuesto causado a la renta, primero determinamos en qué escalón de la tabla progresiva se encuentra nuestra base imponible. En este caso, vemos que se encuentra en el sexto escalón, entre $31.630,01 hasta los $41.630. Tomamos el valor que se encuentra en la tercera columna, es decir, $2.449,40 y le sumamos el 20% de la diferencia entre $31.630,01 y la base imponible. Así obtenemos $4.326,60 como impuesto causado, tal como vemos en la imagen. Al impuesto causado restamos el valor del 10% de la canasta básica que calculamos anteriormente para determinar el impuesto a pagar. Recordemos que la norma dice que este valor se resta antes que los créditos tributarios. El impuesto a pagar calculado es de $3.828,60
$1.088. Este valor es anual, de manera que si estás en relación de dependencia, te deberán retener $319,07 mensuales. Ahora, dentro del mismo ejercicio, calculemos el impuesto a la renta el impuesto a la renta cuando los gastos personales son inferiores a las 7 canastas básicas. Digamos que los gastos personales ascienden a la mitad del cálculo anterior. De este modo tenemos que el total de los gastos personales corresponden a $3.000. La rebaja del impuesto será en este caso de $300. Calculamos el impuesto causado tal como lo hicimos anteriormente y obtenemos como resultado 4.329,60 centavos. A este valor disminuimos el 10% de los gastos personales, que son $300, y tenemos un impuesto a pagar de $4.029,60. La retención mensual que el empleador debe hacer será de $335,80. A continuación, haremos el mismo ejercicio, pero esta vez con ingresos inferiores a las 2.13 fracciones básicas desgravadas, donde los ingresos anuales ascienden a $15.600, el 13º sueldo por $1.300, 14º sueldo $400 como explicamos anteriormente, fondos de reserva por $1.299,48 y utilidades por $800. El total de los ingresos brutos es de $19.399,48. Los ingresos grabados son de $16.400 y un aporte personal al IES por $1.474,20. Los valores de los gastos personales serán los mismos, por lo que en el primer caso de este segundo ejercicio tenemos $6.000 de gastos personales y $5.007,17 por la canasta básica multiplicado por 7. El menor de estos dos valores son los $5.007,17. Por el 20% tenemos una rebaja del impuesto a la renta de $1.001,43. Calculamos el impuesto causado igual que en el primer ejercicio. Determinamos en qué escalón de la tabla progresiva se encuentra nuestra base imponible. Vemos que esta vez se encuentra en el tercer escalón, entre los $14.410,01 y $18.010. Tomamos el valor que se encuentra en la tercera columna y le sumamos el 10% de la diferencia entre la base imponible y $14.410,01. Así obtenemos $206,58 como impuesto causado. Restamos el valor del 20% de la canasta básica, que esta vez es de $1.001,43. Como vemos en el ejercicio, tenemos como resultado un valor negativo. Aparentemente sería un crédito tributario y tendríamos derecho a una devolución. Pero en las reformas no dice que es un crédito tributario, por lo que debemos esperar al reglamento para ver si tenemos derecho o no al crédito tributario. Hasta el momento solo puedo decir que no tenemos impuesto a pagar. En el segundo caso del segundo ejercicio, cuando los gastos personales son inferiores a la canasta básica multiplicado por 7, tenemos una rebaja del impuesto a la renta de $600, obteniendo un impuesto negativo a pagar, negativo de $419,21, igual que en el caso anterior. Ahora veamos una comparación del impuesto a la renta antes y después de la reforma tributaria. Esta comparación la haremos tomando en cuenta el máximo a deducir de gastos personales. Recordemos que antes de la reforma se podía deducir por gastos personales hasta el 50% del total de los ingresos, sin que sobrepase el 1.3 fracciones desgravadas. Además, tampoco registraremos valores por utilidades por ser irrelevantes en la explicación de esta comparación. De esta manera tenemos ingresos por $15.000, 13º sueldo por $1.250, 14º sueldo por $400, fondos de reserva por $1.249,50. Los ingresos brutos son de $17.899,50. Los ingresos grabados corresponden a $15.000 y el aporte al IES es de $1.417,50. Antes de la reforma nos podíamos deducir $7.500 en este caso, por concepto de gastos personales. Para obtener la base imponible restábamos el aporte personal al IES
y los gastos personales de los ingresos gravables. Así obteníamos $6.082,50. De esta manera no se pagaba impuestos, ya que ni siquiera se llegaba a la fracción desgravada de la tabla progresiva para el cálculo del impuesto a la renta. Con la reforma no se determinan gastos deducibles, sino que se rebaja al impuesto a la renta causado, aplicables antes de imputar los créditos tributarios, en caso que los haya. La base imponible la obtenemos restando el aporte al IES de los ingresos gravados. Así obtenemos una base imponible de $13.582,50. Una vez calculado el impuesto causado, aplicamos la rebaja que se obtiene del 20% del menor entre el total de los gastos personales y la canasta básica multiplicada por 7, que sería de $1.001,43, y obtenemos un impuesto a pagar negativo de $887,81. En este ejercicio, tomando en cuenta que pusimos como valor de la canasta básica $715,31, con la reforma, lo máximo que puedes rebajar del impuesto a la renta causado, si tus ingresos no superan las 2.13 fracciones desgravables, es de $1.001,43. Si supera las 2.13 fracciones desgravadas, la rebaja máxima sería de $500,72. Estos valores son variables según el costo de la canasta básica de cada periodo. Ahora veamos un análisis de sensibilidad del impuesto a la renta a pagar según los siguientes ingresos. Con ingresos de $15.000 tenemos un impuesto a la renta negativo de $887,81 para el cálculo del impuesto a la renta después de la reforma. Con el cálculo antes de la reforma, el impuesto a la renta sería de 0. Con ingresos de $20.000 tenemos un impuesto a la renta negativo de $474,43 para el cálculo del impuesto a la renta después de la reforma. Con el cálculo antes de la reforma, el impuesto a la renta sería también 0, y así podemos observar en el cuadro. Nos damos cuenta que antes de aplicar la reforma se empezaba a pagar impuestos quienes ganaban más de $25.000, mientras que con la reforma deben empezar a pagar quienes ganen más de $20.000. Claro que para este ejercicio hemos tomado el máximo de los gastos personales deducibles y el máximo de la rebaja del impuesto a la renta que podemos obtener, ¿verdad? Observando el gráfico, notamos que a medida que el contribuyente tenga mayores ingresos, más impuestos debe pagar, incluso en relación con el método del cálculo antes de la reforma. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado y que les sirva de ayuda. Recuerden darle like y compartir este video y suscribirse a mi canal. Mi nombre es Jonathan Paredes y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta pronto.